1 al 4, pasa algo muy interesante. Mateo 18, 1 al 4. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño de allí, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús allí en un tiempo donde la niñez y donde hasta hace poco tiempo los niños eran como un proyecto, no eran nada en sí mismos, Dios llama pone en medio a gente que sabía, gente que tenía cierto tipo de afectación y le dice: tenés que ser como este. Y dice que ese niño estaba ahí, debía estar como ahí, medio en la calle o ahí buscando, y dice: vení, y se acerca y dice: tienen que ser como niños. ¿Qué quiso el Señor decir? Que nosotros tenemos que ser como niños, o de alguna manera volver, si no se vuelven a ser como niños, deben volver a ser como niños. O sea, ese mandato y esa imagen que marca de alguna manera y queda grabada en la Biblia, para que cada vez que veamos un niño digamos: tengo que ser como él. ¿Qué cosas tengo que imitar? ¿Qué cosas puedo volver? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas he crecido y no debo ser como niño? ¿Y qué otras cosas debo guardar de mi niño, ¿no? Digamos. Después, en el siguiente capítulo, Mateo 19, 14, se ve que habían muchos niños por ahí. En el versículo siguiente, Mateo 19, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre él y orase, y los discípulos le reprendían. O sea, los niños querían acercarse a Jesús de alguna manera, y los discípulos diciendo: oh, no molesten, no se acerquen. Ahí te recuerda el valor que tenían los niños en ese momento. Dice: pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto manos sobre ellos, se fue de allí. Jesús otra vez poniendo a los niños de alguna manera como ejemplo para los grandes. Pablo después lo desarrolla un poco y dice: ustedes deben ser niños para la maldad. Y desarrolla uno de los puntos que seguramente Jesús pensó cuando vio a aquellos niños como un ejemplo para los grandes, ¿no? Dice: hasta ahora eso me surge, me urge cuando miro eso, digo: ¿hasta qué punto somos niños? ¿O podemos divisar de alguna forma cuándo dejamos de ser niños? ¿O es algo tajante? Entonces empecé a buscar un poco, y hay algunas concepciones que pienso que están dadas para tener un margen de observación, pero unos dicen que hasta los 11 años en algunos países, otros hablan de una niñez hasta los 18, con un periodo de adolescencia. Yo digo, culturalmente tenemos los 15 años de las niñas, que despertará siendo mujer mañana, dice Pimpinela, ¿no? Tenemos esas concepciones, los 18 años de los varones, ya puedes ir al bar o lo que sea, pero concepciones de cuándo dejamos de ser niños. Pero estoy convencido que realmente no siempre no está relacionado directamente con la fecha, y pienso también que a veces vemos, o hay varios de nosotros que un día dejamos de ser niños y podemos quizás divisar por algo que pasamos y que sabemos que al otro día ya no éramos niños, y otros como que se nos va quebrando. Yo soñaba como niño hasta ese día, y después seguí de alguna manera siendo niño en otras áreas, pero que después me quebraron a los 20, esto otro de niño. Y pienso yo, a mí ahora pensaba, y esto no estaba anotado, pero hace un año atrás, un amigo que fuimos muy amigos de y somos, hoy en día es uno de mis mejores amigos, fuimos muy amigos de él desde los primer año de liceo, 12 años, hasta los 16. Fuimos muy amigos, tenemos kilómetros caminados juntos, porque uno se acompañaba al otro. Mi liceo quedaba a como 5 kilómetros de casa y nos acompañábamos.
Yo de hecho caminaba como 4 kilómetros y algo, pasaba frente al liceo, iba a la casa de él a buscarlo, volvíamos y charlábamos. Era algo muy, muy, muy genial. Y estoy seguro que gracias a eso mi adolescencia fue mucho más feliz por él. Esteban se llama. Y pasa que Esteban se va a Argentina, se va a Canelones, después se va a Argentina y pasamos 20 años sin vernos. No fue tan así. O sea, hay 13 episodios que nos volvemos a ver, nunca más amigo. Nos casamos, todos nos juntamos una vez, otra vez lo vi. En 20 años nos vimos 3 veces. Un día me llama y me dice, vuelvo a Uruguay. Y me invita a comer, vamos a sentarnos, vamos a comer. De alguna manera tenía cierto miedo interno de decir, y si no tiene nada que ver con el que yo conocía, y si yo no soy nada que ver con lo que él conoció y quiso. Y me acuerdo que dije, bueno, voy a ir y vamos a ver. Y quizás conozco a otra persona y de alguna manera le doy la chance, nos damos la chance de conocernos por lo que vimos antes. Quizás muy difícilmente, después de 20 años, cuando éramos unos muy chicos, puede ser que nos hayamos cambiado tanto, ¿no? Voy a esa cena, cenamos y les juro que a los 5 minutos nos dimos cuenta que éramos los mismos niños charlando, que nos habían sumado 20 años, kilos y años, para mí, él sigue flaquito. Y digo, wow. Y estoy convencido que en realidad ninguno de nosotros cambia demasiado. El tiempo y las cosas nos van arrancando ciertas cosas, nos van dilatando ciertas cosas, van mostrando ciertas cosas. Pero ahora eso me hacía hacer una pregunta. ¿Cómo sería una charla de voz con tu niño? ¿Qué si pudieras yo charlar con aquel que me acuerdo que era un niño que soñaba, que no creía que nada fuera imposible, que sabía que iba a ser muy feliz, o eso tan personal como vos, que pienso yo que está relacionado muchas veces con las cosas que Dios mismo puso cuando te hizo, ese niño que creía que iba a cambiar el mundo, ¿no? Si te sentaras a charlar con ese momento como pensás, acá yo era un niño, en ese momento era un niño, pasaría lo que pasó conmigo con Esteban, que decís, soy el mismo, con más años, aprendí cosas, pero no dejé de ser lo mismo, o serían 2 extraños. O ya aquel niño que quería ser feliz, o ya aquel niño que soñaba cambiar cosas y que creía que eran posibles cosas, ya no está. Seguimos siendo de alguna manera aquellos niños, o ya no queda mucho. Les quiero contar algunas historias. Y les voy a contar varias historias. Una historia, yo cuando empecé a preparar esta charla pensaba y recordaba, Brian se llama, nosotros tuvimos años una escuelita y un merendero en un barrio, y eso afectó mucho a nuestras vidas en muchos sentidos. Y había un niño, esta historia que yo les cuento era cuando tenía 10 años más o menos, que me acuerdo que era muy querible, como todos ellos, pero era muy líder y tenía una pasión en su mirada y una forma de ser muy admirable, al menos muy visible, ¿no? Pero me pasa, nosotros íbamos todos los sábados. Yo recuerdo que hubo un sábado que yo lo miré a Brian y lo miré porque lo conocía de tiempo y miré sus ojos y no era el mismo. Y hasta hoy no podía distinguir y nunca supe qué pasó en esa semana. Sabía que algo había fracturado, pero sabía que aquel niño que me miraba ahora, o aquel que ya no, de alguna manera hoy entiendo de aquel que ya no era niño. Hasta una semana ahí atrás era un niño y tenía sueños, pasión, fuego. Y allí yo estaba viendo a otro Brian, con un lapso tan corto, y pienso que fue uno de los que su niñez terminó en un día o en un lapso, porque eso también pasa. Entonces, ¿cuándo dejamos de ser niños? Ojalá que nunca. Ojalá que hoy salgamos mucho más niños en un montón de cosas que antes. Les quiero contar varias historias y vamos a charlar con varias historias que son reales.
Como dicen las películas, he cambiado los nombres y las edades para que ustedes no sospechen. La única que voy a contar que no es, que la leí en un libro, capaz que la leyeron ya, pero que no es de amigos o no es mía, es esta. Cuenta que un padre se acerca, dice que un padre ya había dicho varias veces a la niña que no se subiera a la mesa. Y la niña se sube a la mesa una vez más, con 9 añitos. Se sube, está ahí jugando, el padre la ve, ella lo mira, medio se asusta y él dice, se acerca y le dice, subite, parate en la mesa nomás. Y esa niña se para en la mesa como que no sabe, medio dubitativa, y le dice, vení, soy papá, ponete cerquita del borde. Y ella camina un poco con duda y le dice, saltá. Y dice que esa niña mira, y al principio con un poquito de miedo, pero es el padre. Hasta que se agacha y salta y vuela. Como de alguna manera conozco a Juli que salta y yo digo, wow, tiene algún tipo de reparo. Y dice que el padre se separa y la deja caer. Así lo leí y cuando lo leí dije, wow. La deja caer. Después la levanta y le dice, necesitas aprender porque ya sos más grande, que no puedes confiar en nadie. Necesitas aprender que no puedes confiar ni en mí ni en nadie. Esta historia te puede parecer un poquito dura, pero es lo mismo que 1000 palabras que hemos recibido. El vivo, te joden por tonto, tenés que crecer, esto te pasó por bobote. Tantas palabras que son lo mismo, son lo mismo, es la misma, te caíste, te caíste por confiado. Y lo interesante de ese tipo de vivencias, que lo vivimos de una manera o de otra, pero en algún momento sentimos en nuestra vida que nos tiramos y que nos dejaron caer. Yo pienso que si miramos o buscamos en nuestra vida, en algún momento nos sentimos que nos dijeron, vení, ponete en el borde. Fuimos, nos pusimos en el borde y nos dijeron, saltá, que yo te agarro. Y saltamos. Y cuando miramos, nos dejaron caer. Y de alguna forma ningún niño se levanta del piso siendo el mismo. De hecho, en ese punto deja parte de lo que es ser niño. Porque ser niño es confiar. Ser niño es volar. Ser niño es creer que si te dice que vas a agarrarte, te va a agarrar. Eso genera un gran problema en nuestra vida de fe. Porque les quiero dar, tengo algunos años, el privilegio de tener algunos años caminando con el Señor. Y gente, quise siempre el piso seguro. Y dijera Santiago Benavides, la vida es andar sobre el agua. No vamos a tener garantías. Entonces, ese tipo de vivencias que nos sacan, porque el Señor dice, quiero que seas como un niño, porque necesita que tengas esa fe, que cuando Él te diga, saltá que yo estoy, saltes. Porque Él está. Se dice, está, Él está. Saltá que yo estoy, saltá que yo estoy. De alguna manera, esas vivencias y ese niño que va muriendo, va impidiendo que un montón de cosas sucedan. El Señor dice, saltá, y no salto. A mí me hace acordar, cuando pienso en un niño, pienso que la reacción que tuvo Pedro cuando ve a Jesús caminar en el agua es de un niño. Vio a uno caminando en el agua y dijo, este es humano, camina sobre el agua, quiero caminar sobre el agua. Niño, vení, subite, caminá sobre el agua. Empieza a vivir caminando sobre el agua, camina un poco y después empieza a pensar, dice, estoy caminando sobre el agua, me voy a hundir, me voy a hundir de nuevo yo. Y ese niño, ese grande, un niño caminaría sobre el agua, nada más, pero el grande, el niño muerto, ese pedazo de niño que quedó en esas vivencias, nos hunde y nos impide vivir cosas que son vivir sobre el agua. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, toda nuestra vivencia como cristianos está basada en tirarnos. Por eso es necesario que sanemos
que se sane esos lugares que te recuerdan que te pusiste en el borde y te tiraron. No supieron estar como fuera. Pero Dios cuando te llama, Él, puedes confiar, te mintieron, puedes confiar y puedes tirarte y no te vas a caer, puedes confiar. Juli tiene un dicho que me llama la atención y después obviamente lo entendí, es muy lógico, que siempre dice cuando tiene cualquier miedo o cualquier cosa, o de noche cuando está por dormir, dice, quiero conmigo papá o quiero conmigo mamá. Y es porque claro, cuando venimos le decimos, oh, vení conmigo, entonces ella dice, quiero conmigo. Dice, quiero conmigo y ese abrazo es suficiente, pero para cualquier miedo. Para un terremoto, quiero conmigo, estoy segura, estoy tranquilo. El Señor dice que nos tiene en el hueco de la mano, o sea, no hay miedos. Increíblemente esas cosas que nos pasan nos van dejando ciertos daños y yo pienso que uno de los daños colaterales de caer en el piso es el miedo. La Biblia dice, 365 veces en la Biblia dice, no temas. No tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Uno para cada día, no es coincidencia. No tengas miedo. Tengo un amigo que siempre decía, tener miedo de alguna manera es de cierta manera pecar, si nos dice tantas veces que no. Pecar entendiendo el pecado como lo que es, cerrarle el blanco, no vivir lo que Dios quiere para ti. Nos genera el miedo. Quiero conmigo, o sea, que sea tan sencillo como que cuando no sepamos. A mí me pasa y tengo un ritual. Me levanto y tengo que ir a alguna charla que no quiero ir, o resolver alguna cosa o alguna charla. Y vos me vas a ver llegar así, sentadito ahí bien seguro, ¿no? Antes, siempre, dije, Paz Dios, no quiero ir. Por favor, anda vos primero, solucioná, ve las cosas. Y yo voy contigo, a cara dura, pero voy contigo. Él va. Él no nos deja. Ya que estoy contando tantas historias, me parece justo contar una historia mía. Que algunos más cercanos la conocen. Y no es una historia. Yo pocas veces me pasó de entender que el Señor me hablara de esa manera. Trato de ser poco místico, o no creo que la fe sea algo místico, pero sí soy consciente que Dios te habla, y te habla como Él quiere hablarte. Y una vez, yo antes de casarme con esa hermosa mujer que ven, increíblemente, tontamente, luché mucho con miedos, muchísimo, porque tenía miedo a fracasar, venía de historias de fracaso. Se había separado mi hermana, era un montón de cosas que yo digo, yo soy uno más. Y además que miraba que todos se casaban contentos y al rato se estaban odiando. Entonces digo, en ese tiempo, ¿qué quería yo? Quería que Dios me garantizara. No quería nada. Quería que Dios me dijera, dale, yo estoy contigo. Has esperado. Pero de alguna manera quería una garantía. Muchas veces queremos una garantía en un montón de áreas. Y la vida cristiana es mucho más dinámica y divertida, pero sin tantas garantías. Me acuerdo que estaba, y les digo en serio, me sentía muy mal. Yo me sentía como con una depresión, o sea, no sabía qué decidir, me sentía que eso me abrazaba, me sentía muy triste. Entonces un día estaba orando de noche, oraba de noche y siento ahí, leo la Biblia, dice yo estoy contigo, tú sos mi amigo. Digo, oh sí Señor. De mañana me despierto, abro los ojos y tenía un grado de duda, de incertidumbre y un pesar tan grande. Y digo, mira Dios, todo bien con lo que me dijiste ayer, que sos mi amigo, que estás conmigo. Pero no sos mi amigo, no sos mi amigo. Si estuvieras conmigo no me sentiría así como me siento. Y serás otra cosa, serás mi Dios, pero amigo no sos. Me acuerdo que digo eso, y yo vivía en una pensión donde, como acá había una claraboya así, y en el costado había muchos vidrios. Y entonces por el cuarto pasa un pájaro que se había metido en la casa.
Entonces miro ese pájaro y digo, se metió en la casa un pajarito de esos chiquitos comunes, un hornero creo que se llama. Voy a la cocina y digo, oh, qué pájaro bobo, le digo, porque el pájaro iba al miro y el pájaro se pegaba en el vidrio, se daba en el vidrio y dije, entonces yo con mucho cuidado y paso a paso me olvidé de mis complicaciones y me acerco intentando agarrar el pájaro, intentando agarrar. Cuanto más me acercaba con mucho cuidado el pájaro hacía taca, taca. Digo, ¿qué pájaro? ¿Cómo te digo? Si él supiera que quiero ayudarlo y agarrarlo y dejarlo volar, digo, pero qué terco. Y en el momento así, o sea, de alguna forma en mi corazón escucho, soy yo contigo. Sos el mismo pajarito que quiere seguridad, quiere... No hay más seguridad que estar en las manos de Dios. No hay mayor seguridad que esa. Pasa una cosa más. Porque de alguna manera yo digo, mirá, yo fui un proyecto, Dios ya desistió de mí. Y si sigo bobote me va a dejar tirado. Entonces pasa una cosa antes. Ese pájaro vuela y se mete en la claraboya. Todo antes, mientras que se estaba pegando, no le basta con eso al pajarito. Claro, cuando miro que era yo el pájaro, digo, no basta con eso, sino que el pájaro gira y se mete en la claraboya y yo miro la claraboya y digo, mira, romperé toda esa... El dueño se escucha después, digo, romperé toda esa claraboya, pero que salgo ese pájaro, yo lo salgo. Y ahí fue, mira, yo contigo soy igual. Deja que yo te agarre. Deja que te cuide, puedes tirarte, yo te cuido. Y si tengo que romper algo, y si tengo que cambiar algo para salvar lo que sos, lo hago. Pero Dios fue fiel, fue así. Podemos confiar en el Señor. Le quería contar una historia mía para que no fuera tan injusto. Además que para que me sigan contando mis amigos, porque me cuentan y después yo les agrego. La Biblia dice que Dios cuida de las aves. Cuando habla sobre algo que nos preocupa tanto, que es lo que tenemos, las necesidades que tenemos, las cosas que nos faltan. Dice, miren las aves, miren cómo comen, cómo no siembran ni cosechan, y todas están gorditas. Yo cuido de ellas, ustedes valen más que eso para mí. No les voy a dejar, no se afanen, es la palabra. No, se afanen. Miren, están preocupados cómo vestirse, miren los lirios del campo. Ninguno se viste como uno, ni Salomón se vistió como uno de ellos, y ellos un día están y otro día no están. Ustedes valen mucho más que ellos. Cuando antes de irse, el Señor promete estar hasta el fin del mundo con nosotros, no abandonarnos. Él no nos abandona. Quiero contar otra historia que voy a hacer diferente porque le conté el otro día a Álvaro que no vino, siempre peleado que no viene. Bueno, pero va a estar de alguna manera. Le dije, contando sobre esto, sobre que creo que vamos perdiendo nuestra infancia a pedazos, ¿no? Y ahí me manda este mensaje, manda otros, pero Y otra me quedé pensando mucho de que somos niños y cuando dejamos de pensaba que a veces, en qué momento dejé de ser niño, en qué momento empecé a perder esa ingenuidad, esa inocencia, y me acordaba cuando en un momento yo había pedido un regalo, me acuerdo, en Reyes. Yo ya sabía que iba a ser padre, pero había pedido un regalo, como estoy acá hoy, había pedido un regalo, y ya voy a partir acá. Y sí, y me acuerdo que había pedido un regalo que era, no me acuerdo, una moto, de esas con un triciclo o algo así, con motor, no sé qué. Y yo le pedí por ilusión de pedirlo, pero yo ahí ya en mi niñez ya sabía que mi viejo no podía comprarlo porque era muy caro, era accesible, y yo pensaba que ahí ya la inocencia, la ingenuidad ya se había ido, porque todavía caído en la realidad, era consciente de otra cosa, ya no soñaba esas cosas locas que uno sueña de niño, de me van a regalar tal cosa, y a veces no tenés ni idea. En ese momento me acuerdo que ya me pasaba mi mente de saber que era consciente de que mis padres no podían comprármelo porque salía muy caro y es totalmente inaccesible. Ahí ya se había perdido un poco la ingenuidad.
Álvaro. Una cosa que tienen los niños es decirte sin ningún problema que van a jugar un mundial. Decirte sin ningún tipo de miedo que van a generar la cura para una enfermedad o que van a tener un auto igual a ese cuando ves lo que sea, cuando sea grande va a tener un auto igual a ese. Y pienso que esa es otra característica que el Señor quiere que tengamos cuando niños. Porque, y si miro, quizás no te pasó esta historia, ¿no? Pero palabras como no podés. No, sí, aquel puede, sí, pero porque los padres tienen plata, vos no tenés. Este es inteligente, vos no, vos sos burrito o burrita. Las palabras, que es lo mismo. Sos feo. No, pero aquel nació en otra cuna. Esas palabras son la misma vivencia que te recuerda y en algún momento, cuando en el momento que crees, las crees, parte de ese niño muere. Parte de ese niño ya no cree más en milagros. Y cuando traes eso a la fe, que es una vida sobrenatural, que es caminar sobre el agua, ¿cómo vas a creer cuando Dios te diga, andá, mirá, tengo esto para vos? No, si es muy caro. Cuando Dios te diga que quiere usarte, mirá, hay un Uruguay roto y yo quiero que sea la solución. No, si yo no puedo ni conmigo. O sea, ¿cómo? Porque lo que te trae ese tipo de palabras es la insuficiencia. Es no. Por alguna razón otros tendrán, yo no lo puedo tener. Y tenemos un Dios que cantamos, que dice, todo lo puede. Lo único que tenemos que preocuparnos por agradarlo, por vivir lo que Él tiene para nosotros. Y hablamos de un Dios sobrenatural, que está por arriba de lo natural. Es incompatible con alguien que ya tiene muerta la parte de creer. Alguien que ya cree en lo físico, cree que esto es tu límite, que cree que estás acotado a esto. Naciste esto, sos esto. Tu cabeza te da para esto. No. David con una piedrita dijo, que venga el gigante. Tenemos mucho más que eso. Tenemos mucho más que eso. Y Dios necesita, cuando Jesús dice volver a ser como niños, necesita que podamos creer de una manera tan fresca que si Dios te llama para lo que quiera, digas, yo voy a caminar hacia allá. Voy. Sí, llamame que estoy. Decía a Josué, yo voy a estar contigo todos los días. Como estuvo con Moisés, voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo que me fortalece. Necesitamos ser niños en un montón de cosas. Y cuando nos sentemos a la mesa a charlar con nuestro niño, mira, vivimos un montón de cosas, pero capaz que todavía al final no fui astronauta, pero la vida ha sido fantástica. Que tengamos pasión, podamos charlar con la misma pasión y la misma admiración y la misma vida. Porque lo que perdemos cuando dejamos de ser niños es vida. Te voy a contar una historia con la cual trataré profundamente de no llorar porque la viví muy de cerca. Tengo un sobrino que lo amo profundamente y estoy muy orgulloso de todo lo que él ha hecho y lo que es. Cuando se separaron, vivieron un año con el padre. Y los padres, mi hermana con el papá de él, que se separaron. Y me acuerdo que eran admirables. Él tiene 3 o 4 años menos que yo. Se admiraban. No, tiene 7 años menos que yo, porque él tiene 30. Se admiraban cómo amaban. ¿Por qué ama a ese padre? ¿Por qué no es normal amar al padre? ¿Cómo ama a ese padre que no es bueno con él? Bueno, te estoy hablando que en ese momento tendría
5 años, 6 años. El padre le dice, voy a ir a buscarte el domingo, espérame. Y le dice, y me acuerdo que iba a pasar a las 10 por él. Y él a las 9 estaba despierto. Pone una silla en la vereda y queda esperando el padre. Y me acuerdo que era muy temprano, que decíamos, vos es muy temprano, todavía no llega. 9:30, déjate ser ansioso, no son las 10, 10:30, 11, 12. Y no llega el padre a buscarlo. Y bien, le avisa, no, mira, papá no vino hoy, pero la semana que viene va a venir. Semana siguiente, textualmente igual. Hasta que ya no espero más. Hasta que ya le decía, papá viene, y yo no espero más. Ya no brillaba igual sus ojos, ya no se ilusionaba tanto, ya no soñaba tanto, ya no esperaba tanto. En algún punto, parte de ese niño que estaba seguro que si otro decía que iba a venir, venía, estaba muriendo ahí y dejando de ser. A veces morís mucho más tarde, cuando alguien te promete amarte y después lo ves traicionarte, pero muere un niño que ya no cree más. Yo pienso que lo que genera esto en algún punto es la desesperanza. Es yo ya no espero. Yo no espero. Te va a pasar esto de bueno, mirá que vas a mejorar. Yo ya no espero. Y la canción que subí se llama Esperanza, la canción que hice el año pasado. Y cuando hablaba con la muchacha que actúa, extraordinaria en 1000 sentidos, le decía, mira, la esperanza que acá habla es la esperanza que te da Dios cuando te promete algo. Y esa puedes esperar porque no te va a traicionar, nunca te va a traicionar. Cuando, interesante que la caja de Pandora, dentro de la mitología griega, viste que decimos la caja de Pandora, dice que era una cajita que traía todos los males. Y lo interesante es que el último de todos los males era justamente la esperanza. Y vos decís, lo puso la esperanza ahí, porque es esa otra esperanza que te hace seguir, que nunca llega y que traiciona. Pero la esperanza, Dios necesita que tengamos eso, fe, esperanza. La fe sin esperanza es imposible tener fe. Lo que genera esto es otra palabra que a mí me llama mucho la atención porque no debiera estar ahí. Este tipo de cosas, de vivencias, nos generan culpa. Cuando te traicionan, decís, qué bobote voy a hacer para no usar otras palabras. Qué nabo que fui, que volví a creer. El niño aquel diciendo, ya me había pasado 3 veces. Qué niño tonto que volvió a creer que vendría si ya no había venido. ¿Por qué creíste? ¿Cómo me enamoré de nuevo? Si ya te traicionaron. Genera, y siempre con Ana charlamos, y siempre le digo, tonto el que traiciona, no vos que creíste. Tonto el que miente, no vos. Tonto el que dice que viene y no viene, no vos por creer. No vos porque además de que sufrís un daño, la culpa como que queda en un lugar equivocado. Tonto el que roba, tonto el que miente, no vos que creíste. La última historia que les quiero contar. Una niña de 6 años con una profunda capacidad y creatividad y observación. Además de tener un brillo y una forma de observar los detalles de las otras personas y de poder imitarlos y de alguna manera hacer reír a su familia en algún momento. Tenía además la particularidad de que cuando hacía un regalo, lo que hacía el día anterior era dibujar como caricaturas y dibujaba detalles de la vivencia natural, mamá cocinando, papá trabajando. Y el día siguiente era el cumpleaños del papá.
Y ese día se sentó y dijo, mañana cumpleaños papá, voy a hacerle un dibujo. Se acostó arriba de la cama, agarró su dibujo, su hoja, su mejor hoja, la estira y dice, voy a hacer un dibujo para papá. Y se acuesta y empieza a dibujar y dibuja y dice, le va a encantar. Y piensa, se va a hacer, piensa en aquel detalle, en aquella vivencia, empieza a hacerla. Hasta que el padre entra en la puerta y le dice, ¿qué haces tirada ahí? ¿Qué haces tirada ahí? Perdiendo el tiempo siempre. ¿Qué haces ahí haciendo tonterías? Esa niña ese día agarró ese papel, y esto es real, lo arrolló y nunca más hizo otro dibujo de esos. Generalmente estas vivencias están cargadas casi siempre con la palabra nunca más. Nunca más soy tonto de volar. Nunca más creo que pueda hacer esto. Nunca más me enamoro. Nunca más me entrego de esa manera. Pienso que se perdieron cientos de sonrisas por esos dibujitos que no están, que me encantarían ver. Pienso que sobre todo, antes de dar algo a esa niña, que cuando daba algo, lo daba con alma, dudará muchísimo en darse y en dar. La próxima vez que vaya a dar algo, va a haber un profundo miedo que diga, eso que das es una basura, es una tontería. Y eso afecta de alguna manera el valor personal. Yo cuando agarraba la mano de mi papá, y hasta ahora cuando le agarro los dedos, mi viejo mecánico de moto fue toda la vida, y cuando le agarro los dedos, le agarro 3 dedos, porque tiene unos dedos gruesotes, debe ser piel, no sé lo que es. Cuando vamos dejando este tipo de vivencias que nos hacen, nos van dejando una piel muy gruesa en el alma. Y una piel tan gruesa que ya no duele. ¿Vieron las tías cuando agarran el aceite caliente y hacen, ah, sí está hirviendo, sí? No duele para adentro. No duele, pero tampoco sale. Es impermeable. Ya no lloro tanto, ya no río tanto. Ya no sufro tanto, pero ya no sueño tanto. De alguna manera, morimos de a poquito. Y muchas partes ya murieron. Yo quiero terminar diciendo esto. Quizás dejaste de ser niño de un sopetón. Y los que dejaron de ser niños de un día se acuerdan el día que ya el siguiente no sonrieron ni creyeron igual. Quizás dejaste de ser niño de a poquito, pero Dios quiere sanar ese niño, porque Él te dio esos sueños, Él te dio esa forma loca de creer que podías cambiar el mundo. Él te dio esa confianza para que vueles. No eran cosas tuyas. Y hoy es un día para empezar a sanar un montón de esas heridas. Dios quiere que seas hoy sanar ese niño que lastimaron. Yo decía, Dios, decime algo que nos cuentes cuánto nos amás. Y me acordaba del hijo pródigo. Él dice que cuando vuelve el hijo pródigo ya todo sucio, todo gastado, todo cosa. Dice que el padre lo ve a lo lejos y corre hacia él para abrazarlo. Ese padre lo esperaba todos los días. No le preguntó si estaba sucio, si estaba enfermo, si algo de la plata que se había llevado traía, nada. Lo abrazó, lo abrazó. Estoy convencido que Dios quiere hacer cosas muy lindas con tu vida y necesitamos empezar a sanar y empezamos a necesitar sanar todas esas heridas. El corazón no es lugar para guardar rencor, no es lugar para guardar esas
vivencias. Vamos a cantar una canción que queremos que cantes juntas y confío que el Señor va a ir sanando y sobre todo es pedirle su abrazo. Pedirle ese abrazo que no te pregunta nada, que no te pregunta qué tal anduvo tu semana, te quiere abrazar. Ese abrazo del Padre que restaure todo. Vamos a cantar esta canción.